No, bienvenidos, queridos amigos. En el video anterior nos quedamos acá en este botón que al darle clic nos enviaba una petición de tipo AJAX hacia el servidor y el servidor ejecutaba un método que se encontraba acá en el componente de clase, que era este método de clip. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos pasar información acá del componente de clase hacia la vista. Entonces para eso tenemos una clase y como es una clase entonces podemos aplicar todos los conceptos de programación orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, dentro de la clase podemos crear una propiedad con public y le vamos a llamar title, punto y coma. Este public es el modificador de acceso. Entonces lo que indicamos con esto es que esta variable podemos acceder a ella dentro de la clase y además esta variable puede ser accedida fuera de esta clase. Entonces acá por defecto cuando creamos el componente nos crea el componente el método de render y este método, el trabajo de él es renderizar la vista. Entonces como vemos acá nos retorna una vista y esta vista es la vista del componente, que es la que tenemos acá, pero además dentro de este método podemos agregar lógica de programación. Entonces podemos acceder a la propiedad que acabamos de crear, que es title, y eso lo hacemos con this title y acá le podemos dar un valor. Entonces vamos a ponerle usuarios. Igualmente acá las propiedades las podemos inicializar con los tipos primitivos de datos. Entonces por ejemplo acá la podemos inicializar con un string, la podemos inicializar con un número o también con un booleano, pero nosotros la vamos a inicializar acá en el método render. Entonces acá le definimos el valor de usuarios y para pasarlo hacia la vista del componente lo hacemos que esto es igual como lo hacemos en los controladores. Entonces acá ponemos una coma y un array. También podemos pasar datos hacia la vista con compact, con la función compact, pero esta función, la variable, tiene que estar definida acá en el método. Pero entonces como esta variable está fuera del método, entonces vamos a tener problemas al acceder a ella. Entonces vamos a usar lo que es el array. Entonces le ponemos un nombre a la variable, pongámosle igualmente title, y el valor que va a contener es el de this title. Ahora nos vamos hacia la vista del componente y acá en el h1 vamos a acceder a la variable. Entonces lo hacemos con el nombre de la variable, cerramos, vamos hacia el navegador y como vemos tenemos el mismo resultado, pero entonces ahorita este título está enlazado con una propiedad del componente. Pues por ejemplo acá le vamos a cambiar, entonces vamos a ponerle sencillamente usuario, recargamos, entonces como vemos toma el valor. Bueno, ahora vamos a ir agregando complejidad. Entonces nos dirigimos hacia Visual Studio Code. Lo que vamos a hacer es configurar la base de datos. El motor de base de datos que vamos a usar va a ser SQLite. Entonces para usarlo tenemos que ir acá al archivo de en la conexión de base de datos. Vamos a comentar estas líneas y acá en DB Connection vamos a ponerle que va a ser SQLite y lo siguiente es ir acá a la carpeta de database. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar database.sqlite. Acá es .sqlite y ya con esto ya tenemos configurada la base de datos. Vamos a cerrar acá. Vamos a abrir una terminal, la terminal acá de Visual Studio Code, que se abre y nos ubica en el proyecto
y vamos a correr las migraciones. Entonces vamos a escribir php artisan migrate, damos enter y vemos que nos corre las migraciones. Esto acá es la encriptación del archivo de base de datos, ¿ves? Porque acá tenemos abierto el archivo y pues está encriptado. Vamos a cerrarlo, pero entonces ya tenemos una tabla en la base de datos que es la de usuarios. Vamos a cerrar este en también. Bueno, acá vamos a dejar usuarios, vamos al navegador, recargamos, ya tenemos los usuarios, volvemos hacia Visual Studio Code y acá dentro del método render podemos usar variables. Entonces acá vamos a poner users, vamos a usar Eloquent. Entonces mediante el modelo vamos a contar los registros, acá punto y coma, vamos a importar el modelo, no lo importó, acá es model users, bueno, ya lo importó, y igualmente acá le vamos a pasar la variable de usuarios. Organizamos un poco, ponemos coma users y el valor de users va a ser la variable de usuarios. Vamos hacia la vista del componente, acá enseguida del título vamos a poner unos paréntesis y accedemos a la variable que se llama users. Vamos hacia el navegador, recargamos y nos dice que tenemos 0 usuarios. Y tenemos 0 usuarios porque corrimos las migraciones, pero no hemos creado aún ningún usuario. Bueno, vamos a hacer la lógica para crear usuarios. Entonces vamos hacia Visual Studio Code. Acá en el botón ya no queremos ejecutar el método click, sino que vamos a ejecutar el método de crear usuario. Y en la clase tenemos que tener un método con el mismo nombre. Entonces a este método de clip vamos a ponerle el nombre de crear usuario. Volvemos hacia el navegador, cargamos, pero acá pongámosle crear usuario para saber que sí nos está ejecutando esta parte. Entonces vamos a darle clip. Pues acá nos sale crear usuario, ¿no? Vamos a ver la forma en que se envían las solicitudes. Entonces damos clic derecho acá en inspeccionar, vamos hacia network y damos clic en el botón. Entonces acá vemos que se ejecuta una petición del tipo fetch. Abrimos, acá tenemos las cabeceras. Acá en payload vamos a abrir este objeto, abrimos este otro y vemos que está llamando acá a un método que se llama crear usuario. En esta parte podemos ver todo lo que ocurre al hacer las solicitudes, ¿no? Cerramos, nos vamos hacia Visual Studio Code, recargamos acá, vamos hacia Visual Studio Code, acá en la vista del componente, contenido del botón, vamos a ponerle crear usuario, vamos hacia la clase del componente, función de crear usuario, vamos a poner user create punto y coma, vamos a definir lo que es el name del usuario. Entonces en el name del usuario va a tener el valor de fake, vamos a usar faker y le ponemos name punto y coma, coma, bajamos, acá en el email vamos a ponerle fake paréntesis, vamos a decirle que va a ser único y que va a ser un save email
Acá vamos también a ponerle un password, y este password va a estar encriptado con la función de bcrypt, y lo que vamos a encriptar va a ser la cadena password o la palabra password. Y listo, ya con esto deberíamos de tener lo necesario para crear un usuario. Bueno, revisamos acá la vista, si nos está llamando el método, acá nos llama el método, y este método va a crear un usuario. Vamos a probar, volvemos hacia el navegador, recargamos, acá nos sale crear usuario y tenemos 0 usuarios. Vamos a darle al botón de crear, nos dice que ya tenemos 1, que ya tenemos 2, entonces tal parece que todo está funcionando ok. Bueno, antes de terminar el video vamos a revisar una última cosa. Entonces vamos acá hacia Visual Studio Code, acá vamos a analizar por un momento lo que es el método de render, ¿no? Entonces el método render es el encargado de especificar cuál va a ser la vista que va a renderizar el componente, y además este método se llama automáticamente cuando se cargue el componente o se realice alguna acción que actualice o modifique el componente. Entonces el método render se va a llamar automáticamente. Bueno amigos, hasta acá llegamos en este video, nos vemos en el próximo. Adiós.